Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundos Vibrantes. Alta vibración positiva. Positiva. Aquí en UCB Televisión. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, y aquí, bueno, expectante porque se me viene una entrevista espectacular. Ustedes ven que aquí tenemos un televisor que está tratando de sintonizar el UCB. Ya vamos a hablar por qué se ve un poco más fraccionado, a veces toma, a veces no. Vamos a tener básicamente una clase con respecto a la transición de la televisión análoga a digital. Así es, vamos a estar con el gerente técnico de PUCB Multimedios SPA, Rodrigo Ferrada, que es un experto en televisión digital y nos va a dejar completamente clara la película respecto a todas las dudas que existen en el tema. Exactamente, algo súper importante para todas las generaciones, sobre todo para los jóvenes, porque seguramente hay mucha gente de la tercera edad que todavía está tratando de sintonizarse, no sabe cómo hacerlo, qué otras cosas adquirir para lograr poder ver esta nueva televisión, así es que no te puedes perder, bajo ningún punto de vista, este nuevo capítulo de Mundos Vibrantes. Alta vibración positiva. Amigas, amigos de Mundos Vibrantes, aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión digital abierta en Chile. Tal como les hemos anunciado, ya estamos con nuestro invitado, Rodrigo Ferrada, gerente de medios digitales. ¿Lo dije bien? Un poquito Faltó. faltó un poco. No, pero es gerente técnico. Gerente. De PUCB Multimedios SPA. Eso es lo que quería decir. Lo hice a propósito para ver si estás preparado, Rodrigo. Te felicito. Y bienvenido. Muy bienvenido y queremos que sea lo más provechoso el tiempo hoy día porque estamos llenos de dudas, de preguntas con respecto a este cambio, este proceso de la televisión análoga a digital. Entonces, partamos por lo básico. ¿Qué significa finalmente este proceso? Porque hay gente que de verdad hasta el día de hoy, incluso gente ligada a las comunicaciones, como yo, todavía no tenemos 100% claro. Claro. Mira, la base simple es que tus papás, tus abuelos veían televisión hace mucho tiempo, antes que existiera el sistema de pago, por ejemplo, los cables operadores y todo eso. Y la televisión, la única manera de llegar a sus casas era por una antena, y se llamaba recepción análoga porque era la forma como llegaba esas ondas desde un transmisor análogo a ese televisor con una antena. Y eso era lo base desde los años, bueno, desde que nace la televisión en Chile, perdón, en 1957 con UCB Televisión emitiendo la primera señal aérea, y después vienen que se suman todas las otras universidades, en este caso la Católica de Santiago, la Chile, y el nacimiento de TVN a fines de los 60. Estos cuatro grandes canales transmiten los 70, 80 de la misma forma. Una señal a través del aire que llega a un televisor donde una persona que tenía que instalar una antena, ya sea en el techo de su casa, si quería una mejor recepción, o el interior, si que estaba cercano a las zonas de irradiación de la señal. Por lo tanto, era la forma de ver televisión. Después viene el cable operador donde uno paga, obviamente, para ver distintas señales. Y ahí va otro cuento, eso no tiene nada que ver con la televisión abierta. La televisión abierta sigue siendo la misma por muchos años, análoga, obviamente, por los 90, y ya en los años 2000 en Chile se comienza a hablar de lo que es el cambio de forma de emitir esta señal de televisión al aire, ya que no sea análoga, sino que sea digital. La única diferencia es la información que se transporta en el aire. Antes era análoga y después pasa a ser digital, pero la forma sigue siendo exactamente la misma. Okay. Es decir, un transmisor en un cerro, claro que ven las antenas aquí en Agua Santa, por ejemplo, o en el Cerro San Cristóbal en Santiago, está lleno de torres y esas tienen antenas que irradian la señal antiguamente análoga, pero ahora es digital, porque lo que se transporta es una señal digital que la reciben también unos televisores, como se hacía hace 50 años atrás, con una antena que la recibe y que la capta, en este caso, un televisor, su sintonizador. Esos televisores, hasta el día de hoy, siguen siendo los mismos, la única diferencia es que tienen un sintonizador que tiene la capacidad de sintonizar señal digital y por mucho tiempo también análoga, hizo las dos cosas al mismo tiempo. Digamos que la televisión digital tiene un beneficio que tiene que ver con la mejor calidad de imagen y de sonido. Claro, o sea, primero, cómo funciona es lo mismo, pero cambiamos la forma. Es como, se me olvidó dar algún ejemplo, no sé, como que cambiamos del vinilo
los que son más antiguos, ¿cierto? Un sonido análogo qué o de un ahí? cassette, o de un cassette, y de repente aparece un CD que es digital o aparece un MP3, qué sé yo, que en el fondo estás escuchando música, pero la forma como va grabada es distinta. Y se sigue escuchando por un parlante, en el fondo, ¿cierto? Claro. Que sea análogo o digital, pero se sigue escuchando por un parlante. En este caso, sigues viendo un televisor, pero cómo llega esa señal ahí, si es digital o análoga, bueno, es lo que cambia. Y qué produce, al ser digital, como muchas cosas que vimos en distintos ámbitos, el audiovisual, lo digital permite hay varios factores que ayudan. Uno, la señal es, a pesar de que tenemos aquí un pequeño problema que pueden ver ahí, que se fracciona, Sí. porque estamos en un lugar muy interior, Sí. no estamos en una zona un poco oscura que se llama de recepción, pero básicamente la señal o se ve o no se ve de partida, ¿ya? O sea, o tenemos una señal de imagen perfecta o tiene alguna fracción. El análoga dependía cuando uno movía la antena, a veces veía un rebote, a veces veía en blanco y negro, a veces escuchaba un poquito nomás, o se escuchaba apenas el audio, se veía en blanco y negro. Pero básicamente era el factor. En los cambios del digital, como se ve o no se ve, esté a 1 kilómetro, esté a 50 kilómetros, la señal se va a ver exactamente igual en la misma calidad de partida. Y la calidad va a depender de cómo se emita, pero en general puede emitirse hasta 1080, que es una Full HD que se llama, o puede ser de menor resolución, pero como la señal es tan limpia en general, por ser de buena recepción, mejor que la análoga en el sentido de distancia, la gente dice, se ve mejor que lo que era anteriormente, digamos, independiente que sea Full HD o HD o SD, porque puede ser cualquiera de las tres definiciones. Hoy el audio también se mejora por ser transportado digitalmente. Pero diría que la gran diferencia para una persona que veía televisión análoga antes era este problema de tener una antena que había que estar moviéndola para un canal, orientándola hacia acá o hacia allá, y que algún canal se veía mejor que otro, y aún viendo un canal mejor tenía problemas a veces de doble color o de borde, de distorsión. Y en cambio en digital siempre se va a ver bien cuando esté recibiendo la señal. Claro, cuando esté en un punto óptimo de recepción. Claro. Rodrigo, Que está ahí, realmente ustedes ven que se ve un poco mejor porque estamos aquí nosotros moviendo, estamos con una antena interior. sí, están los automóviles también que interfieren en la estamos en la señal. antena. Lo ideal también, volvemos a que uno tiene que probar con su televisor y ahí vamos a ver cómo se podría pensar. Sí, porque en el fondo mucha gente que nos está viendo dice, bueno, yo no sabía de esto. Conversábamos también de que hubo una transición, hubo un proceso que fue bastante silencioso, entonces mucha gente en la casa no tenía idea que esto iba a ocurrir. ¿Cuándo más o menos comienza a ya conversarse y analizar esta nueva propuesta de transición? O sea, para los broadcasters, o sea, para los canales de Anatel, donde estaba UCB Televisión en el año 2010, comenzó el 2010. Y de alguna manera se comienza primero también a ver todo el proceso de lo que significa la legislación, de que la ley salga y se promulgue la ley, que finalmente es el 2014. ¿Ya? Hubo 5 o 6 años en que se estuvo discutiendo. Eso también un poco ralentizó el proceso. Y lo que pasa es que afectó un poco también las condiciones que se están dando en el mundo de los cambios de tecnología en general. Y que a Chile también llegó de repente de forma rápida, que es el uso del celular con distintas redes sociales, con internet, que internet antes era más cara, después fue bajando, entonces la gente empezó a ver otras cosas y como que no hubo tampoco por el lado de Anatel o no sé, del gobierno que hubiese de hacer una mayor difusión, aunque sí se hizo difusión, pero no fue tan fuerte. No fue tan masiva. Claro, y sobre todo que, como dices tú, hubo después un silencio como varios años, sobre todo algo se habló cerca del 2019, cuando iba a ser originalmente 2020 por ahí, la primera fecha de apagón analógico, y se suspendió y se postergó al 2024. Y recién ahora, el 2024, como que en el último mes o las últimas 3 semanas... Claro, en abril 2024 se habla de un gran apagón analógico. Y por televisión, si bien se hizo una difusión sobre este cambio, creo, claro, fue un poquito corto comparado con el proceso que se ha vivido tantos años esperando este apagón. Claro. Fue como un poco a última hora. Yo como anécdota les podría decir que en Japón llevan muchos años con una campaña publicitaria, incluso con una mascota,
Por ahí después les voy a mostrar, la mascota era un renito así con unas antenas, y los japoneses estuvieron desde el 2001 hasta el 2011 en un proceso de difusión de qué es lo que es la televisión digital, con varias cosas que podríamos mencionar, que en Chile iba a ser difícil que se dieran, pero el gobierno japonés... Otra cultura. Otra Otras cultura, cosas, claro, otro mundo. Por ejemplo, lo de las antenas. Nosotros cuando estuvimos en Japón en el 2010, justamente con varios de Anatel, lo que encontramos muy anecdótico fue lo que nos comentaron ellos, que tenían todo un sistema para otorgar antenas a todas las casas, a todas las familias. Y en ese momento les faltaban como 4 millones o 5 millones de antenas todavía por instalar. Y era entonces nosotros, bueno, estaba interesante el negocio, era por instalar antenas allá en Japón. Pero es que decir que había una preocupación de que la gente tuviese su antena de acuerdo a donde estuviese ubicada, una antena exterior, que es lo ideal, ¿eh? Una antena exterior siempre ha sido lo ideal, como era la antigua, como decíamos. Porque finalmente, Rodrigo, lo concreto es que hoy día hay gente que con sus televisiones antiguas no quedó sin ver. Hay otras personas que tienen Smart TV y que dicen, tengo Smart TV, por ende ya tengo la televisión digital. En realidad no han activado esa... Es que son dos mundos distintos. Claro. Es como... tengo un teléfono que hablo por teléfono, pero no es un teléfono en el fondo. Hoy día es un computador que tiene la capacidad que yo puedo llamar a otra persona que usa todavía una red que era como el sistema clásico, pero en el fondo es un computador que hace otras cosas. Los televisores desde el 2011 más o menos ya comenzaron a hacer algo parecido también. Tienen en el fondo un computador interno con una pantalla grande, ¿no? Y que se transformaron en los Smart TV. Y ahí empieza la confusión, porque el Smart TV es como un computador que tiene aplicación y que recibe a través de Internet distintos contenidos. Pero sí, ningún televisor, por lo menos hasta el 2022, a no ser que creo que el último año, todos venían con su sintonizador siempre, para ver televisión clásica, como se debía ver, análoga o digital. Y este televisor que está ahora con el sintonizando digital, también tiene un sintonizador análogo cuando podíamos ver las señales de baja frecuencia, los canal 4, el 8, todos esos números. Pero obviamente al ser Smart TV, como que la gente como empezó a olvidarse que existía un televisor detrás, ¿entiendes? Es como ahora que la gente se olvidó un poco de llamar por teléfono con la forma tradicional. Clásica, claro. Entonces todos usan una red social o se llama por WhatsApp, o por una forma de, de distinta manera, pero ya no como que no ocupa mucho el llamar por teléfono, ya como era el clásico. Pero el teléfono sigue estando con esa capacidad, y el televisor es lo mismo, tenía la misma capacidad. Entonces, descubrir es simplemente con un control remoto, que es el mismo control remoto que trae el televisor, y que uno aprieta una tecla que dice menú, y al aparecer menú hay una opción que dice canal. Y ahí están los canales de televisión, es tan simple como eso. Pero para eso se tiene que tener una antena, y la antena tiene que estar puesta en el televisor, y con la antena uno programa. Y deja que busque y escanee los canales que puedan recibirse en la zona donde esté uno ubicado. Pregunta, ¿esto que estás explicando se puede hacer con cualquier Smart TV? Cualquier televisor que sea, si es para hacer recepción digital, tiene que ser posterior con seguridad al 2014, aunque ya del 2011 había muchos televisores con la norma nueva. Perfecto. Anecdóticamente, entre el 2006, 2005 y el 2010 se vendieron en Chile con otra norma algunos televisores. Hay gente que tiene televisión digital que tiene otra, no le va a servir porque es la norma lamentablemente americana, que no tiene nada que ver con la que utilizamos acá, que es la japonesa brasilera, que es la ICDBT. Hay que recordar que en el mundo existen 3 normas, vuelvo a decir, la europea por un lado, está la americana, y la que se opta en Chile, que es la que opta la mayoría de los países sudamericanos, y liderados por ¿quién? Por un gran gestor que es Brasil, donde ellos además esta norma la modifican de la original japonesa, le dan su toque, la modernizan un poco, y en ese sentido es la que se entrega a los distintos países sudamericanos y la que tienen todos hoy día. Rodrigo, y volviendo a lo que nos estabas enseñando, ahí apretamos entonces en canal. Menú. Menú, hay que entrar al menú. Y en el menú, obviamente, ubicar donde dice canal o sintonizar, y en este caso dice antena, y dice que va a ser aire, y de esa manera se programa automáticamente. Uno aprieta el botón y empieza a escanear. Hasta hace poco, o sea, hasta el 8 de abril, fue el lunes, tú escaneabas
señales análogas y digitales a la vez. Claro. ¿Por qué? Porque todos los grandes operadores de televisión en Chile estaban obligados a mantener su transmisor análogo, aunque este tuviese 30 años funcionando, aunque se estuviera ya cayendo un poquito deteriorado porque eran máquinas antiguas, había que mantenerlas igual, para que tuviese todavía digamos, lo que se llama la recepción en el sentido de parte de las exigencias que hacía el gobierno, por un lado, para que la gente pudiera recibir todavía análoga y digital. Pero pareció lo que pasó en radio, si lo podemos analogar, con la frecuencia modulada, pero nunca se eliminó la AM porque, digamos, tenían que convivir ambas. Entonces, en este caso, el mismo operador tenía que mantener, por un lado, su transmisor análogo, y el número significaba más o menos el 1% de Chile se calcula que estaba todavía viendo solamente análogo, sea el televisor que sea, un televisor de estos o un televisor de los más antiguos a tubo o el que fuera, o plasma, tenía que ver televisión todavía, pero el apagón iba a marcar un después, digamos. Entonces, cuando esto pasa, la gente que estaba viendo televisión análoga a través de un televisor antiguo, sin sintonizador, o incluso la haya estado viendo en un televisor de los más nuevos, que también tenían sintonizador análogo, se quedaron sin ver televisión de un día para otro. Todo se puso una típica neblina ahí blanca con puntitos y dejó de transmitir. Por un lado, los transmisores se apagaron. Eso significa también un consumo de energía menor para los canales de televisión, porque no hay que dejar un ahorro, no hay que decir que no era igual, era un consumo alto, un transmisor consume bastante, pero fue reemplazado desde hace mucho tiempo por estos transmisores digitales, que son mucho más eficientes, obviamente efectivos. Recuerden que un transmisor digital, como tiene la capacidad, con la norma que utiliza en Chile, la ICDT, podría transmitir hasta 7 u 8 señales al mismo tiempo, el mismo operador y el mismo transmisor, ¿ya? Por lo tanto, si ese transmisor tuviese 8 señales o 8 contenidos distintos, su televisor, que es digital, es también inteligente y secciona cada señal y le va poniendo un número al lado derecho, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y podría llegar hasta el 4.7. Lo que en Chile se está pasando, obviamente no todos están con esa disposición, y además hay una regulatoria que la mitad de tu ancho de banda o la mitad de tu emisión debe ser el contenido principal del operador. En este caso nos quedan como para 4, ¿ya? O 3, o 2 por lo menos más. Por lo tanto, en reserva. Entonces, el operador que está emitiendo hoy día, sea los canales grandes, hablemos, ¿no es cierto?, de TVN, Canal 13, Mega y TV+, tienen la capacidad de transmitir más de una señal. La principal que utilizan ellos, que es la copia del análogo clásico, y debe ser en calidad Full HD, para que la gente diga, se ve realmente mejor en términos reales. Para que valga la pena. Claro, el cambio es real. Pero aún así, fuera de menor definición, yo sí vuelvo a lo que me comentaba antes, se va a ver mejor igual que lo que se veía antes, de todas maneras, ¿ya? Y el espacio que queda libre pueden llenar con otros contenidos, ya sea propios, generando una señal 2 del mismo emisor, como por ejemplo van a ver que los que empiezan a sintonizar que hay un canal 13.2, un Chilevisión 2 que está asociado ahora a la Universidad de Chile, o TVN que tiene el canal infantil, y en el caso de TV+, y al cual estamos asociados nosotros como UCB Televisión, se transportan 3 señales en este proceso de emisión, que es un TV+ principal, un TV+ 2 y UCB Televisión. Esto viene de un origen que UCB Televisión hizo el año 2013, si no me recuerdo, 2014, cuando nos convertimos en el primer canal de Chile, y hay que volver de nuevo a la historia, a los hitos, ¿cierto? El primer canal de Chile que emite una señal el año 57, fue el primer canal de Chile que emite una señal desde una región a Santiago, y también se transforma después en el primer canal de Chile que tiene 3 contenidos al aire diferentes, pero digitales. En el fondo, con un televisor digital en la zona de Valparaíso, o el Gran Valparaíso, es 4.1, 4.2, 4.3, en Santiago 5.1, 5.2, 5.3. Y así en cada región, de acuerdo a la norma de canales, se va numerando. Estos números, que son para muchos conocidos, porque acá en la zona, ¿cierto?, Canal 4, 4.1, 4.2 sonaba
se veía asociado al Canal 4 o al 8, en este caso a Canal 13, por ejemplo, o en Santiago sería 13.1, 13.2 y UCB en Santiago era 5.1, 5.2, 5.3, de acuerdo a lo que tenía su contenido. Es un número virtual, no es un canal 5, por decirlo así. ¿Ya? Sí. Lo que hay detrás es otra frecuencia. Todo lo que se transmite en digital está en las frecuencias UHF. Son canales del 21 hacia arriba, si hablamos hablando de los tiempos clásicos, cuando tenía canal 4, 5, llegaba al 13 y habían televisores que después tenían otra manilla y decía 21, UHF, ya, bueno, esos son los UHF. ¿Ya? Mira. Entonces, la transmisión de los transmisores en Chile, o sea, la transmisión digital, perdón, es en UHF y va del espectro del 21 al 59, si no me equivoco, donde pueden entrar hasta una gran cantidad de canales, casi son, bueno, en realidad 30, lo que está, o 33 o por ahí más o menos, es el número, pero piense que cada uno de esos podría tener 2 señales, 3 señales, 4 señales, y podríamos multiplicar a tener muchos televisores, muchas señales digitales en el aire. Qué manera de ver información. Pero no se está haciendo todavía así. Por ejemplo, en la zona de Viña, Valparaíso, tenemos 14 señales al aire, que antes habían normalmente 4, 5, 6 máximo, de análogas. En Santiago deben haber cerca de 25, si no me equivoco. Entonces, estos contenidos que son aéreos gratuitos, y volvemos a la palabra recordante, gratuitos, o sea, no tengo que pagar por ver esta televisión que tiene harto contenido para sintonizar en mi televisor digital, solamente tengo que invertir, por un lado, en una antena que es importante, y la antena que puede ser una de interior, que podrían probar, como la que estamos probando acá, que puede resultar o no dependiendo de la ubicación, que puede ser muy barata, pensemos en 5.000, 7.000 pesos por ahí, para que tengamos un rango. Y después están las antenas ya que son exterior, que es la que más me gusta a mí, que es el clásico, que uno, si tiene su casa, bueno, con el caso de casa, ¿cierto? Se ubica en el techo, a 2 metros más o menos, apuntando hacia la zona de donde están emitiendo los canales. Es muy útil para gente que vive más alejada también, y poder sintonizar lo mismo y la misma calidad de la persona que está cerca del Cerro San Cristóbal en Santiago o acá en Viña. Entonces van a la misma calidad. Rodrigo, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. ¿Podríamos concluir que la televisión digital democratiza la televisión? O sea, ahora hay mucho más contenido. Claro. Y van a haber posibilidades de que operadores más pequeños tengan la posibilidad de estar al aire en una zona de cobertura local, porque la televisión digital está pensada nacional, regional, local. Puede tener posibilidades que un operador dentro de una zona más pequeña pueda transmitir digitalmente bajo la ayuda, por ejemplo, de un operador mayor. Esos son acuerdos. Y lo importante que se nos olvidó un poquito, aparte del televisor, y este es el más importante que estamos mostrando acá, que es el sintonizador externo, que este es el sintonizador que básicamente es el que puede utilizar una persona que tiene un televisor antiguo. ¿Cuál sería un televisor antiguo que no tiene sintonizador digital? Diría cualquier LED de los primeros, estamos hablando de 2011 quizás, la mayoría de los LCD que se hablan, ¿se acuerdan de los televisores? Y todos los plasmas. Perfecto. No hay ningún plasma que sea digital. Y todavía he visto plasmas funcionando por ahí, así que, y para qué decir los más antiguos, los a tubo, sí, que los grandes televisores, ¿cierto?, que eran a tubo, también pueden sintonizar con esto, porque si lo miras por detrás, tiene la conexión, igual como era cuando uno conectaba un VHS o un Betamax, estaba hablando muy antiguamente, utilizaba estos cables del rojo, blanco y amarillo. Y si no, está el HDMI, que es más conocido, y que también se conecta al televisor y esto sintoniza. Oye, Rodrigo, después de esta es una clase, prácticamente clase, sí, yo estaba muy atento a lo que decía. Sí. Y ojalá hacer la invitación también a la gente que vea las veces que sea necesario este capítulo para que se interiorice absolutamente de esta transición, que en realidad ya se instauró hace algunas semanas atrás, ya hubo este apagón y hoy día ya tenemos que empezar a hacer un poquito lo que nos dice Rodrigo, interiorizarnos para poder disfrutar también de lo que es esta televisión. Muy buena televisión en la televisión digital, muy buenos contenidos, y particularmente en UCB Televisión, que siguiendo una tradición universitaria tiene contenidos de alta calidad, como por ejemplo Mundos Vibrantes, o sea, que está llegando a su final en y es gratuito. Totalmente gratuito. Y la gente, yo creo que a veces necesita, o no sabía que estaba esto dando vuelta, y tiene la oportunidad ahora de retener una recepción. Mi tip, yo tengo internet y televisión digital, nada más en mi casa. Con eso es más que suficiente.
y por lo tanto está la opción para cualquier persona. Y esto es un mensaje también para los más jóvenes, así como los más jóvenes a veces enseñaban a usar un celular al adulto mayor, también esos jóvenes traten de ayudar a estos adultos que quizás abuelito que no sabe que se quedó con un televisor antiguo y de repente se quedó sin televisión, que disfrutaba porque le gustaban 3 o 4 canales y eso es lo que necesitaba. Regálenle una cajita. La cajita. Claro, regálenle La una cajita y conectarla al televisor por la antena y va a volver a lo mismo. Sintonizada acá en Valparaíso, Viña, 4.3, exacto. 5.3 en Santiago. En Santiago, y así 8.3 en Puerto Montt, 9.3 en La Serena, 32.3 Concepción. En Concepción. ¿Ya? Rodrigo, encantado. Gracias, profesora. Fue una clase. Básicamente una clase. Así que muy agradecidos por tu tiempo, por tu buena onda y por la disposición de enseñarnos. Bueno. Oye, Alberto, francamente acabamos de tener una clase magistral de lo que significa este cambio, esta evolución, esta transición hacia la televisión digital. Así es, ¿eh? Y bueno, y ahora pusimos acá otro canal que no sea UCB, no nos hacemos problema por eso, porque finalmente estamos hablando de televisión digital. Queremos probar y fuimos moviendo esta antena. Esa es una antena, ¿no es cierto?, muy sencilla y que nos recomendaba Rodrigo que debe ir lo más cerca de una ventana posible. Si se trata de interior, se recomienda que esté cercano a una ventana. Exactamente, para poder obtener la mejor calidad como en este caso. Digamos también que este canal es el que tiene uno de los transmisores más poderosos en Chile. ¿Eh? Exactamente. Bueno, y aquí también comprobamos que moviéndola, porque en el fondo usted en la casa le va a tener que buscar el acomode a la y fijarlo en ese punto para que, claro, una vez fijado, va a quedar siempre con la imagen muy estable para disfrutar entonces de todos los contenidos de la televisión digital, como en el caso de UCB Televisión, acá en la región de Valparaíso, 4.3. Y lo otro, que este tipo de antenas son relativamente asequibles, ¿no? Sí. O sea, hay desde 3.000 hasta los 6.000, 7.000, de ahí en adelante. Claro. Así es que es relativamente barato. Así es. Y recuerden también un consejo muy bueno que dio Rodrigo, es que para que los jóvenes asesoren a sus viejos, ¿no es cierto?, a sus abuelos que a veces quedaron ahí con el televisor sin nada apagado, cómprenle una cajita, ¿no es cierto?, un receptor digital y acomódenle la televisión para que puedan seguir disfrutando de buenos contenidos. En el fondo la televisión sigue siendo para todos, hay que buscar ahí los acomodos, hay que sumarse a esta nueva forma de ver televisión para que, como decías tú, la sigan disfrutando y, ¿por qué no decirlo?, para que sigan disfrutando Mundos Vibrantes todos los domingos a las 5 de la tarde. Totalmente gratis, totalmente gratis. Bien, pues nos encontramos, si Dios quiere. Un gustazo, mi querido Alberto. Lo mismo digo. El próximo domingo a las 5 de la tarde un nuevo capítulo estreno de Mundos Vibrantes aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión digital abierta en Chile. Chau.